¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iñigo? ¿Cómo estás? Con muchas ganas de este nuevo capítulo del podcast. Sí, y bueno, cuéntanos, ¿qué vas a traer hoy? Hoy vamos a hablar de un concepto de ideología libertaria que es el libre comercio a través de los aranceles que pone la Unión Europea. Vamos a criticarlo y vamos a explicar en un caso concreto por qué los aranceles a los coches eléctricos que recientemente acaban de subir son algo negativo para la gente. Muy bien, pues vamos allá, cuéntanos. Pues bien, primero, así a nivel teórico, que uno de los 10 principios fundamentales del orden político liberal es el libre mercado. O sea, la libertad de poder comprar y vender de quien quiera a quien quiera, ¿no? La libertad individual, al final, de intercambiar bienes. Y los aranceles, así, de manera ideológica, van, evidentemente, contra el libre mercado porque introducen barreras artificiales al comercio. El libre mercado se basa en la competencia sin restricciones de los productos. Cuando tú metes un arancel, a nivel europeo, por ejemplo, pues lo que haces es que haya gente que no puede vender sus productos y eso es menos importante, pero lo más importante es que haya gente de Europa que no pueda comprar esos productos. Al final son una intervención artificial en el mercado que obstaculiza la libre competencia y crean barreras para proteger las industrias nacionales en detrimento de la eficiencia global. Y ahora vamos a hablar esto más de las industrias nacionales. Pero bueno, en resumen, en este podcast vamos a explicar cómo los aranceles los pagas tú. ¿Vale? Oyente, ¿sí? Muy bien, tú estás pagando los aranceles. Y vamos a empezar con un ejemplo. Hace poco salió que Europa le pone un arancel del 30% a los coches chinos. A los coches eléctricos chinos. Hay tres compañías, principalmente chinas, que son BYD, Geely y SAIC, no sé muy bien cómo se pronuncian, que tienen entre aranceles y derechos compensatorios un total de entre el 27 y el 47% de impuestos. Por aclarar, el concepto de derecho compensatorio significa que Europa juzga que pues, China está dándole subsidios a la industria automovilística en su país y por tanto debe tener una serie de impuestos, derechos compensatorios para compensar esas subvenciones que se han dado en China. En realidad, bueno, pues de hecho Miguel y yo hemos tenido un debate al respecto. Yo al principio pensaba que sí, que puede ser que tuviera cierta justificación, pero si luego lo piensas, te das cuenta que al final a quien estás perjudicando es primero al consumidor final y segundo que el calcular exactamente cómo se le ha favorecido con una subvención o con otra es muy difícil. Es como si un país como pues la Unión Europea dijese, oye, un país determinado que tiene muy bajo IRPF también está haciendo competencia desleal y por lo tanto tendremos que ponerle ese derecho compensatorio para tal. Es totalmente inaceptable. Efectivamente, Íñigo, estos derechos compensatorios y estos aranceles son porque, y esto bueno, lo dice mucha gente, ¿no? Que los coches eléctricos chinos están muy subvencionados y tal, que el Estado subvenciona. ¿Sabéis cuál es la principal subvención que en 2023 fue del 90% del total de las subvenciones a los coches eléctricos, a la industria de los coches eléctricos, que hizo China? La exención de IVA. La exención de IVA, es decir, eliminar impuestos. Eso motiva a que Europa te suba el precio. Ahora luego vamos a entrar más en detalle, pero es que hay otro caso, ¿sabes? Porque vale, muy bien, muy bien. Es que sí, que los chinos subvencionan. Pues fíjate qué casualidad. ¿Qué hace? Y esto lo podéis mirar, hace un mes o dos, por ahí, en verano, Europa le pone un arancel del 9% a Tesla. Una empresa que nunca había tenido arancel, ahora de repente empieza a producir en China, a distribuir su producción, a hacer más eficiente su modelo productivo para bajar el precio, y los europeos decidimos, por cierto, justo después de que Europa se pelee con Elon Musk a raíz de la censura de Twitter, por cierto, justo después de eso, decidimos ponerle el 9% de arancel. Sí, sí, o sea, al final operan casi como una mafia, ¿no? Es decir, oye, no me bailas el agua en la censura, porque lo que estaba pidiendo el gobierno europeo era censurar ciertos comportamientos en Twitter que estaban totalmente respaldados por la libertad de expresión, pero eran políticos que estaban diciéndole a lo más, por favor, censúrame esto, censúrame lo otro, que por cierto nos da una buena idea de lo que ya pasaba en el pasado. Mucha gente, sobre todo conservadores, liberales, decíamos, oye, hay un sesgo muy fuerte en Twitter, ¿no? Hacia la izquierda, solo censuran unos mensajes, ¿cómo es posible esto y otro? Ahora empezamos a entender también por qué. Pues no era simplemente que allí pues fuera una empresa privada con esas ideas, era que los gobiernos le pedían a los propietarios de Twitter anteriores, por favor, censúrame esto. Ahora, ¿Elon Musk no pasa por el aro? Pues 9% de impuestos a otra empresa. Ellos dicen que no tiene nada que ver, pero bueno, qué casualidad, ¿no? Que se dé justo en este momento. Total, que Tesla, que históricamente solo bajaba el precio de sus coches, es decir, los coches eléctricos en el mundo no son más caros porque te Tesla, son más baratos, porque los coches eléctricos no existían cuando empezó Tesla.
y ha creado una gama entera y unas megafábricas de sacar coches eléctricos como si fuesen la churrera. Como si fuesen castillos, ¿sabes? Te saca clones de coches eléctricos, te saca miles al día de coches eléctricos y te baja el precio muchísimo. Y cuando se empiezan a hacer asequibles, ¡zas! Impuesto. Esto pasa siempre igual. Pero es que además dices, no, claro, este impuesto, este arancel. Luego muchas veces intenta decir que tú no pagas el impuesto, ¿no? Que lo paga otro, ¿no? Pues mira, los precios de Tesla, del Tesla Model 3, que es el más barato, en julio de 2024. Pues el más barato pasó de valer 39.990 euros a 41.490 euros. Cuando estés protegiendo a la industria europea, acuérdate de que vas a pagar 1.500 euros más por tu coche. A Europa, ¿eh? No se lo vas a pagar, se lo vas a pagar al burócrata de Bruselas. El Model 3 también lo suben 1.500 euros. El Model 3 Performance, pues te lo suben a otros 1.500. Es decir, que tú, que en junio de 2024 ibas a comprar un coche y te va a costar 39.900 euros, ahora te vas a comprar el mismo por 41.490. Y lo único que ha cambiado es que le han metido un impuesto. Esto siempre lo dicen los políticos, tanto de derechas como de izquierdas, ¿eh? No hablamos solo de los socialistas intervencionistas de izquierdas, sino también, por ejemplo, el propio Donald Trump, que dice, no, los aranceles lo pagan los chinos, es decir, lo pagan las empresas chinas, para que entendamos realmente qué está pasando por detrás. El arancel, evidentemente, lo paga el consumidor. Lo que pasa es que la empresa china también sufre. ¿Por qué? Porque a un precio mayor artificial venderán menos unidades, pero ellos lo van a vender por el mismo precio. Lo que pasa es que venderán una cantidad de unidades menor, con lo cual pues ellos sufrirán evidentemente por esos aranceles. Pero quien paga en última instancia un mayor precio va a ser el consumidor americano o en este caso el europeo. Total, que esto protege a la industria, al final se ha quedado en proteger a la industria europea de coches, a los empresarios que producen bienes de peor calidad a peor precio. Para variar, mega empresas privadas aliadas con los gobiernos. Porque como queremos tener, no sé, Mercedes-Benz eléctrico que valga 70.000 euros el coche y tenga 300 kilómetros de autonomía, pues muy bien, pues tu persona te vas a llegar sin tu coche. Y ahora voy a poner un ejemplo muchísimo más duro. Porque es verdad que el Tesla, bueno, dices, vale, 1.500 euros, no sé, seguro que el político de Bruselas sabe muy bien en qué podría usar yo esos 1.500 euros mejor que en destruir mi propia industria. Pero ahora vamos a otro coche. Porque no solo es el Tesla, que sí, que 1.500 euros, vale. El BYD de 550 kilómetros de autonomía, BYD SEAL. Si podéis en este momento, buscadlo, porque os vais a pensar que el coche que os voy a dar es una lata con ruedas. No, es un coche que es muy parecido al Tesla y que estéticamente está chulo. Total, el precio del coche en España es de 46.990 euros. El precio del coche en China, por un coche eléctrico de 550 kilómetros de autonomía, ya sabemos lo de los coches eléctricos, al final tendrá 400. Pero un coche eléctrico tope de gama, con lo que hay ahora, en China vale 23.000. La diferencia son 24.073 euros. Y dirías, no, claro, vale, venga, va. Que en China está muy subvencionado, entonces el precio de venta en China está artificialmente bajo. Muy bien. Pues en España, vamos al precio que vale en España, ¿no? Porque como sabemos los aranceles que tenemos y sabemos el IVA que tenemos, el precio del coche en España sin impuestos es de 26.700 euros. O sea que el chino nos lo está vendiendo en 26.700 euros. Todo el resto se lo queda entre el Estado y la Unión Europea. Total, que son 20.000 euros que tú estás pagando en impuestos para tener un coche eléctrico. Esto encima ya, la rebomba es que quieran electrificar Europa. Si queremos electrificar Europa, pero ojo, electrificar Europa con las condiciones que quiere Europa. No quieren electrificar Europa, porque ¿sabes qué? Y aquí es donde entra ya un poco el argumento, no sé, a nivel moral, de, claro, no, tenemos que proteger a la industria europea. Muy bien, pero esa persona que en 2024 iba a ir con su coche en 26.000 euros, lo haces más pobre, porque el coche vale 46.000, no 26.000, y está pagando 20.000 euros directos que te hacen la vida peor, porque podrías comprarte 2 coches y no te puedes permitir ni uno. Esto además es muy indicativo de cómo y Miguel y yo pues cada vez vemos más este caso, ¿no? Que es el hecho de una gran parte, por lo menos, de todas las políticas verdes o todas estas políticas del cambio climático y demás, una gran parte no es una gran parte tiene que necesariamente ser incentivos del Estado para ganar más poder, porque en un caso tan claro como es conseguir que más personas puedan tener coches que son
eléctricos que además permitan entrar en las ciudades, porque lo que hacen ahora mismo es, oye, si tienes un coche que contamina demasiado, es decir, eres una persona con menos recursos normalmente de los que tienen estos coches, ¡zas!, no puedes entrar en Madrid. Que eres una persona que tienes un coche eléctrico, me has pagado a mí todos los aranceles y todas las tasas, venga, te dejo entrar en Madrid. O sea, esto es una desigualdad social brutal que a la izquierda le tendría que chirriar inmediatamente, pero es que también es una desigualdad desde el punto de vista del cambio climático. Más que desigualdad, es una situación en la cual podríamos tener un clima mucho más cuidado según la gente de izquierda, tal, gracias a los coches eléctricos, y sin embargo estamos grabando eso, estamos imposibilitando eso. No tiene mucho sentido, la verdad. Es como que hay alguien que ha conseguido hacer el coche eléctrico a mitad de precio, lo ha inventado, y cuando se empiezan a hacer baratos, zasca, impuestazo. Igual que Tesla. Fíjate que, claro, Tesla, como sus coches valían 40.000 euros, pues lo han subido a 42.000 por ahí. Pero como el coche eléctrico chino valía 25.000 euros, pues lo han subido a 45.000. O sea, que no te vas a comprar un coche eléctrico porque no es de 40.000 euros. Es que no lo vas a hacer. Salvo que, no sé, la Unión Europea lo invente. Cosa que parece bastante complicado con el trillón de regulaciones y el trillón de impuestos que tenemos en toda la cadena productiva. Otro ejemplo para ver estos aranceles es, vale, muy bien, ¿y dónde hay que poner los aranceles? Porque aranceles tienen que ser a nivel europeo. No sé, a nivel mundial está complicado porque no sé bien con quién comercia, se lo hace a nivel mundial. Pero también podría decir que el arancel fuese a nivel nacional, ¿no? Es decir, España protege a sí mismo, porque si nos ponemos entre europeos a ver qué producto no está subvencionado, que por cierto en España está subvencionado prácticamente todo, en la cantidad de subvenciones que hay, pues no podrías comerciar con nada. Bueno, vale, entonces a nivel nacional, igual a nivel europeo muy grande, a nivel nacional tampoco, a nivel provincial es lo correcto. Pues ya empiezas ahí a decir, joder, es que no tengo empresa de coches en Lugo, entonces es mejor no poner arancel porque me beneficia tenerlo. Entonces, ¿cuál es? A nivel personal, los aranceles, cuando los vas desgranando poco a poco, se ve a que no tiene sentido. A que al final es una persona la que quería comprar su coche por 25.000 euros, la que paga 20.000 euros de impuesto al que pone el arancel, porque sí, no porque se vaya a proteger la industria europea. O igual sí, pero no se va a proteger la industria libre europea. Se va a proteger la industria europea a costa de que seas tú quien lo pague. Pero bueno, vale, venga, va. Que tenemos aranceles, que muy bien. Bueno, el dinero de los aranceles, ¿quién se lo queda? Esa es otra. Porque claro, me están protegiendo a mí, siempre, son muy buenos y me protegen muchísimo. Pero como de costumbre yo no veo un duro. En 2022, aproximadamente el 14% del presupuesto de la UE, de la Unión Europea, provino de los derechos aduaneros. Porque, por ejemplo, ese dinero, no, es decir, esos 20.000 euros que te quitan entre IVA y aranceles y derecho compensatorio, pues por ejemplo podrían ir a tu pueblo o a tu ciudad o a ti, a tu cuenta. Ah, no, claro, pero es que si fuese a tu cuenta entonces no habría arancel. Entonces el arancel, ¿quién lo paga? ¿Quién lo está pagando? Realmente tú cuando vas a comprar un coche eléctrico se lo pagas a dos personas. Al productor, que libremente te da el coche eléctrico por ese precio, y primero, que China lo que hace es quitarle impuestos a la producción de coche eléctrico y quitarle impuestos a la cadena productiva. Pero además, vale, pues China está subvencionando. Pues entonces China me está regalando dinero. Joder, qué alegría. Me está regalando... Si supuestamente los chinos están inmolando dinero público en eso, pues entonces China me está regalando dinero. Tendré yo la libertad de comprarlo si quiero, ¿no? Y que será una decisión de cada uno de los individuos. Hay un individuo que le parece muy mal que se financie tal y que se subsidie en un sitio, pues no lo comprará. Si a otro no le importa, lo comprará. Pero de nuevo, es una decisión individual, no es una decisión de los burócratas que normalmente se escudan en esto para luego poner 5.000 tasas más y aranceles más, como hemos visto. Claro, y es que al final los burócratas son los que tienen la verdad absoluta. Lo que saben lo que es bueno y lo que es malo para los europeos. Lo que hacen al final es quedarse con nuestro dinero. Porque la realidad es que tener una industria de los coches fuerte o débil en Europa, primero, si es débil es por el trillón de regulaciones que tenemos, por eso Europa no innova. No es que sea débil por... Bueno, y si fuese débil porque los chinos han inventado un sistema mejor, pues mejor. Y si es débil porque los chinos nos quieren regalar dinero, cosa que es falso, lo único que hacen es no robar, pues mejor. Pero vamos, viendo lo que estudiamos ya en su momento sobre la agricultura, nos sorprende que sea la primera razón con muchísima diferencia. Es decir, regulaciones, trabas infinitas, lo que son en general impuestos de todo tipo y palos en la rueda. Total. Esto además, dicho para la Unión Europea, que para 2035 todos los coches que se fabriquen con destino el mercado de la Unión Europea deben producir cero emisiones. O sea,
que para que produzcan cero emisiones, cuando alguien consigue un coche eléctrico barato, le mete un impuesto del 45% o del 30% para que no siga desarrollando. Mentalidad europea, muy bien, muy bien. Esto es un desastre absoluto por un término que ya hemos utilizado varias veces en el podcast, que es la capacidad de hacer cálculo económico y de orientar los recursos de la sociedad para producir aquello que es más deseable por la misma. Es decir, las personas, pues a través del sistema de precios, orientándose con los beneficios y las pérdidas, se orientan en qué producir y en qué no. Y los empresarios intentan calcular a priorísticamente a ver qué es lo que tengo que producir con la expectativa de tener efectivamente beneficios y ganancias. ¿Por qué hago referencia a esto ahora? Pues porque esto de decir, poner una regla que para 2035 los productos que se fabriquen con destino al mercado de la Unión Europea deben producirse con cero emisiones, tiene consecuencias desde ya que a lo mejor no son reversibles en el futuro. Es decir, luego dices, oye, en el 2034 me doy cuenta de que esto no es posible, pues lo quito y ya está solucionado. No, ahora mismo hay un montón de agentes sociales haciendo cálculo económico. Está el ingeniero que va a entrar a la universidad y quiere graduarse en cierta ingeniería petrolífera o algún tipo de ingeniería mecánica para coches de combustión, y es una cosa que a él le interesaría y que el mercado probablemente pues le pagará por ello, y sin embargo esta persona va a decir, pues ya no me dedico a eso. Cojo y me dedico a otra cosa diferente. Y las empresas que tendrían que hacer inversiones de capital para mantener los coches de combustión en funcionamiento y a un precio razonable, pues también dicen, me desentiendo. Yo ya esto, pues ¿para qué meter aquí dinero? Y si llegas a 2034 y te das cuenta que eso ha sido una cagada, por decirlo de alguna forma la más correcta posible, de los políticos, ya no puedes echar vuelta atrás, porque ha habido muchísimos años anteriores donde has perdido toda esa capacidad de planificación y toda esa capacidad de producción de coches de combustión que muy probablemente no tendrían que ser cero en el futuro. Que muy probablemente, pues a lo mejor tendría que venderse menos, no lo sabemos, el mercado lo decidiría. A lo mejor tendría que venderse un 40%, pero es que le estás obligando a ser cero. Y con eso te estás regalando todo el proceso de cooperación social desde ya. Totalmente. Al final te sacan a impuestos, te sacan a regulaciones de sostenibilidad y señores, el coche eléctrico barato ya existe. Ya existe, lo han conseguido los chinos y los estadounidenses. Y al final, los aranceles que te ponen no protegen a los ciudadanos. Eso es un impuesto que le pagas tú. Que le pagas tú, se lo pagas a España el IVA y se lo pagas a la Unión Europea. Y encima, como todo lo que hace el arrogante político, se ríen de ti. Porque te dicen que tú pagues 20.000 euros más por tu coche es por tu bien.